Lo voy a presentar a Salvador. Eh, es doctor en física por la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos, y licenciado en física de la Universidad de Tucumán, Argentina. Es profesor de física en la UNSAM. También es profesor en nuestra maestría en sustentabilidad en arquitectura y urbanismo. Actualmente también es director de la carrera en ingeniería en energía y es analista de consumo de energía y consultor en eficiencia energética del Energas. Y estuvo haciendo muchas mediciones estos días de cuarentena, entonces nos va a estar contando un poco hoy qué está pasando con los consumos energéticos en tiempos de cuarentena. Así que, bueno, Salvador, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta charla que quería compartir con ustedes. Bueno, pero antes de entrar en el tema de las cuarentenas, permítanme que haga una pequeña introducción en donde voy a discutir en general el tema de los consumos energéticos en general, en particular en el sector residencial de Argentina. Este es un poco el esquema de la presentación. Voy a hablar primero, como les digo, del tema de cómo es la distribución de consumo en el sector doméstico de Argentina. Luego vamos a hablar un poquito del tema de energía e inclusión. Vamos a repasar el efecto de la cuarentena, qué impacto puede tener, y vamos a usar esta oportunidad también para hablar del uso racional y eficiente de la energía, que justamente es una de las herramientas que creo son claves para favorecer la inclusión social y energética. Voy a comentarles algo acerca de una pequeña experiencia que estamos realizando en la Universidad de San Martín sobre referentes energéticos barriales que estamos llevando adelante en algunos barrios de bajos recursos con la Fundación Provivienda Social. Bien, ¿cómo conocemos cómo son los consumos en el sector residencial? Bueno, en general hay dos aproximaciones en general para hacer este tipo de análisis. Está por un lado lo que llamaríamos un análisis top-down, de arriba para abajo, sería cuando tomamos las estadísticas de la Secretaría de Energía, del INDEX, Energas, etc., y tratamos a partir de eso inferir acerca de cómo es el consumo de cada uno de los usuarios. Esto es muy útil y es una herramienta desde ya muy importante, pero también tiene ciertas limitaciones. Si yo tomo los datos de consumo por habitantes o por familias de electricidad, lo puedo sacar con mucha precisión, pero es difícil que ese dato me permita saber cómo usan la energía dentro del hogar, es decir, cómo hago la radiografía del consumo dentro del hogar. Para eso es útil usar una herramienta complementaria, que son estos análisis bottom-up, de abajo para arriba, que consiste en introducirse directamente en el hogar de la familia, tomar una muestra, hacer un análisis minucioso de los consumos y de ahí reconstruir de alguna manera cómo son los consumos. Bueno, nosotros el análisis que vamos a hacer se basa justamente en estas dos herramientas, un análisis top-down y un análisis bottom-up. Empezando con el análisis top-down de los datos de consumo, si uno mira cómo es el consumo de energía de Argentina y en qué se usa ese consumo, vemos que la energía en Argentina tiene los siguientes usos fundamentales. Por un lado, el sector del transporte se lleva un 30% del consumo de energía, otro 25%, un cuarto del consumo se lo lleva el sector industrial, que paradójicamente o casualmente, si lo sumamos al sector agropecuario, tiene 6%, constituye otro 30%, digamos, de la torta de energía. Y por otro lado, cerca de otro 30% se lo lleva el sector residencial y el comercial. También hay un consumo de energía de lo que serían los usos no energéticos de la energía, que significa cuando usamos los insumos energéticos no para quemarlos, sino para producir, o como fuentes de materia prima para producir otros elementos, por ejemplo, plásticos, fertilizantes, etc. Pero estrictamente el sector residencial es responsable básicamente de un 25% del consumo residencial. Esto era para el año 2018, pero no varía demasiado, o sea que esto es más o menos se mantiene en estos valores. Ahora sí, esta porción del sector residencial lo miramos con detalle y abrimos qué insumos energéticos se usan, encontramos que la mayor
incidencia del consumo, la mayor cantidad de energía proviene justamente del gas natural. De hecho, casi 63% del consumo residencial proviene del gas natural. Por otro lado, la electricidad constituye otro 27%, y el GLP, es decir, el gas licuado de petróleo, que sería el gas que se vende en garrafas o en tubos, constituye cerca del 9%. Después hay otras componentes menores, como el queroseno, gasoil, etc. Pero básicamente gas natural, electricidad y GLP son los responsables de este consumo. Pero estas proporciones no necesariamente reflejan del todo cuántas personas usan esto, porque por un lado, si bien la electricidad es muy pequeña, casi unos 12 millones de familias, casi el 98% de Argentina, usa electricidad. Un 60% usa gas, pero vamos a ver de que el GLP lo usa mucho más que este 9% que tenemos acá. De hecho, por ejemplo, si miramos qué combustibles usan las familias en Argentina para cocinar, nos encontramos que el GLP constituye un 36% del consumo, no 9% como veíamos antes, y el gas natural casi el 61%. ¿Por qué es esto? Porque es que tantas familias usan GLP, sin embargo la proporción en volumen de GLP es tan pequeña, 9% de toda la matriz. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que el GLP es el combustible que usan generalmente los sectores de más bajos recursos. Es un combustible mucho más caro que el gas natural, cuesta entre 5 y 6 veces más caro. Y por lo tanto, al ser más caro y ser las familias de bajos recursos las que lo usan, bueno, lo usan mucho menos y por esa razón es que resulta que es un 10% del total. Acá, inclusive, cuando miramos esta torta de consumo, vemos que hay un 2,4% de familias que en Argentina que todavía usan leña, que parece poco, pero si lo ponemos en número de habitantes, esto es cerca de 1 millón de personas que todavía en Argentina dependen de la leña para cocinar. Bueno, estas son la situación de Argentina y como les digo, en Argentina básicamente para cocinar el gas es básicamente el combustible fundamental. 97% de la población argentina usa gas para cocinar, ya sea como GLP o como gas natural. Ahora bien, si queremos analizar cómo usamos el gas en Argentina, lo que podemos hacer es tomar lo que se llama el consumo específico. ¿Qué es el consumo específico? Es el consumo por usuario. Esto es un dato que se puede hacer un análisis top-down. Enargas y otras agencias proveen los consumos totales de cada región y cada provincia de Argentina y también el número de usuarios. Por lo tanto, si uno divide el consumo mes a mes de los usuarios de una determinada ciudad por el número de usuarios, lo que puede obtener es el consumo promedio, por ejemplo, de Buenos Aires, Córdoba, o lo que fuese. En este caso, lo que tenemos acá es el consumo específico de toda la región norte-sur de Argentina, es decir, lo que está arriba del río Colorado, que es donde está el 95% de los usuarios. Lo que se ve es que el consumo de gas natural tiene esta forma, como de un sombrero que ustedes ven acá. ¿Y qué representa esto? Bueno, piensen ustedes acá, lo que tenemos en el eje horizontal son los meses del año. Claramente lo que tenemos en los extremos son los meses de verano, enero, febrero, noviembre y diciembre, y ahí el consumo baja. Y el consumo que nos queda en los meses de verano es para qué usamos en el verano el gas. Bueno, fundamentalmente lo usamos para dos fines. Por un lado, para cocinar, y por otro lado, lo usamos para calentar agua, el agua caliente sanitaria. Lo usamos para bañarnos, lavar los platos, etc. Este consumo asociado a la cocción y al calentamiento de agua es lo que llamamos el consumo base. Y fíjense cómo esto lo hacemos a lo largo de todo el año, no tiene una dependencia demasiado grande con los meses del año. Solo una ligera variación por el hecho de que las temperaturas medias disminuyen en el verano y aumenta un poquitito para el calefaccionar, pero permite hacer una separación bastante simple entre cuánta energía se usa en calentamiento de agua y cocción, que es el consumo base, del consumo de calefacción, que es esta joroba que tenemos acá en amarillo, que es justamente lo que nos permite ya separar cuánto del gas se va en la calefacción y cuánto se va al consumo base. Y ahora queremos abrir un poco más este consumo para seguir haciendo esta disección que estamos haciendo del consumo. Lo que podemos hacer es ver
en ciertos edificios que tenemos en muchas ciudades de Argentina, en donde tienen servicios centrales de calentamiento de agua y de calefacción, el consumo que las distribuidoras facturan a los usuarios de esas viviendas, de esos edificios, es un consumo que está asociado exclusivamente con la cocción. De hecho, muchos de ustedes probablemente vivan en edificios que tienen estas características. Entonces, lo que uno paga básicamente es el consumo de cocción y de esta manera uno puede pedirle a la distribuidora que le pase los datos de facturación de esta familia, no individualmente, sino en forma estadística, y uno puede hacer esta estadística, cómo se consume gas en la cocción. Y acá tenemos representado en este gráfico cómo se distribuye este consumo para varios meses y varios edificios de Argentina. Y lo que ustedes pueden ver es que este consumo tiene una ligera variación con la temperatura, disminuye al aumentar la temperatura, pero en promedio más o menos tiene un valor de 0,3 metros cúbicos por día. ¿Qué significa esto? Bueno, la razón de que este consumo disminuya, bueno, tiene que ver con algo que todos sabemos. Los días de mayor calor, uno tiende a cocinar menos, come una ensalada o cosas por el estilo, pero claramente cuando hace frío necesitamos comida mucho más cocinada, como cocidos, pucheros, etcétera, que hace de que este consumo aumente. Y esta es un poco la dependencia que estamos observando en este gráfico. Pero la conclusión importante que podemos sacar de acá es que el consumo de cocción es alrededor de 0,3 metros cúbicos por vivienda. Entonces, si volvemos al gráfico anterior, y ya sabemos cuántos de acá ven ustedes que el consumo justamente base es un poquito mayor que 1 metro cúbico por día, y 0,3 se nos va en la cocción, ahora ya sabemos cuánto nos queda para el agua caliente. Además, resulta de que en Argentina, como ustedes seguramente saben, la mayor parte de los equipos de calentamiento de agua, ya sean calefones o termotanques, tienen un consumo pasivo, tienen alguna llama piloto, que tiene una demanda, y ese valor está bastante bien definido, es un valor que se puede medir con mucha facilidad y vale más o menos medio metro cúbico de gas por día. Por lo tanto, de esta manera uno puede separar cómo son estos consumos y ya hacer, a partir de los datos top-down, la primera radiografía del consumo doméstico, por lo menos en el gas. Y lo que uno encuentra es que el consumo de gas en Argentina tiene más o menos esta distribución. La mitad se usa en la calefacción, un poquito más de la mitad en la calefacción. Y el segundo consumo en importancia es el consumo de agua caliente, porque el consumo de pasivo y el de agua caliente propiamente dicho, en realidad son uno solo, están en el mismo equipo y para el mismo servicio, y es claramente el segundo consumo en importancia. Y en tercer lugar, el consumo de cocción. Fíjense ustedes a propósito que en general el consumo pasivo es mayor que el consumo de cocción en Argentina. Esta es una característica muy peculiar, pero esto ya nos está mostrando a nosotros de que hay una fracción importante de este consumo que lo podríamos de alguna manera ahorrar eficientizando los sistemas de calentamiento de agua. De hecho, ya hay en el mercado equipos de calentamiento de agua que no tienen consumos pasivos, es decir, no tienen pilotos, que simplemente con eso ya me ahorro cerca del 20% del consumo, o a veces un poco más también. Entonces, con esto ya hemos hecho la primera disección del consumo, simplemente haciendo un análisis top-down, y ya podemos tener más o menos cuánta energía se ve en cada uno de estos usos. Esto es lo que queremos seguir haciendo, pero con todos los consumos de las familias. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá ahora vamos al consumo eléctrico. Resulta que el consumo eléctrico, haciendo de nuevo este análisis top-down de los datos de las distribuidoras, uno puede encontrar en promedio cuánto vale para cada provincia o ciudad de Argentina. En promedio, este consumo en Argentina es este valor, unos 3,4 megawatt horas al año, la unidad que usamos para la electricidad, y también lo vamos a usar para el gas también, van a ser megawatt horas, que son, megawatts son 1000 kilowatts. O sea, son 3400 kilowatt horas al año, o si ustedes quieren 3,4 megawatt horas al año, el consumo promedio argentino. La ciudad de Buenos Aires tiene un consumo un poquito mayor. Fíjense ustedes, la provincia tiene 3,6, está casi igual que el promedio de Argentina, pero la capital federal tiene mayor consumo. En promedio, el Gran Buenos Aires, más o menos, si promediamos estos dos números,
nos da un poquito más de 4 megawatt horas al año. Este es más o menos el valor que tenemos que tomar. Pero esto es hasta aquí donde podemos sacar y analizar desde el punto de vista del análisis top-down. ¿Cuánto es el consumo promedio? Pero no podemos saber más nada de esto. Tenemos que ir necesariamente y hacer el análisis casa por casa. Y para eso lo que hacemos es con nuestros estudiantes, los entrenamos para que hagan este tipo de análisis y ellos lo hacen primero para su vivienda y después como trabajo práctico lo hacen para algún vecino. Y de esta manera ellos pueden aprender a hacer este tipo de auditorías energéticas en la vivienda y además nos proveen de un rico material que lo podemos usar. Ahora, si hacemos el análisis, por ejemplo, ¿cómo hacemos el análisis primero de gas? Vivienda por vivienda. Claramente en el caso del gas no es que vamos a poner un sistema de medición para cada uno, pero lo que sí todas las familias tienen, y cada uno de ustedes seguramente habrá visto cuando les llega la factura, viene un gráfico que voy a poner acá el puntero mío para que se pueda ver, porque creo que ahí está. Este gráfico que tengo acá, que no sé si ustedes lo pueden seguir, viene generalmente en todas las facturas, y tenemos estas barritas con un numerito, que son los consumos bimestrales de esta familia. Si estos números que tenemos acá los graficamos en un gráfico como el que tenemos aquí, lo que vemos que de nuevo hay consumos que son en bimestre relativamente bajos y otros consumos que son altos. Por lo que vimos ya hace rato, claramente los consumos bajos los podemos asociar a los consumos de verano, el consumo base, y con esto nos permite tirar una línea acá que nos permite separar ya cuál es el consumo de calefacción del consumo base. Pero esto lo hacemos de la factura, pero ya lo estamos haciendo para un usuario particular, que es doña Rosa González. A ella le estamos haciendo ahora el estudio este. Y sacamos que para este usuario en particular, por ejemplo, el 56% se va en la calefacción, y ahora le hacemos 5 o 4 preguntas a las personas y con eso ya podemos hacer el diagnóstico. La primera pregunta es, ¿cocina a gas? Si dice sí, ya sabemos que tenemos 0,3 metros cúbicos asociados a la cocción. La segunda pregunta es, ¿su equipo de calentamiento de agua tiene piloto o no? Si lo tiene, ya introducimos otro medio metro cúbico por este consumo, y de la diferencia entre el consumo base que tenemos acá, menos la cocción y el piloto, sacamos cuánto se va al agua propiamente dicha. Y de esta manera construimos ya uno a uno un diagnóstico y una radiografía de su consumo, y podemos darle al usuario cómo usa el gas en esta familia en particular. Esto lo hacemos, por supuesto, con muchas familias, y de esto podemos de nuevo volver a sacar y reconstruir este gráfico ya para toda una muestra. Haciendo eso, más o menos se vuelve a obtener este gráfico que es muy parecido al análisis que hicimos al comienzo, haciendo un estudio top-down. Más o menos los resultados son similares a lo que teníamos antes. De nuevo sale que el primer consumo es la calefacción, el segundo consumo el calentamiento de agua y finalmente la cocción. Ahora bien, ¿cómo hacemos este estudio para el caso de la electricidad? Bueno, para esto lo que necesitamos es un pequeño dispositivo que mida potencias y mida consumo, como los que tenemos acá, son dos versiones similares. Este equipo lo que hace, uno lo coloca en un toma corriente y después acá coloca y enchufa el equipo que quiere medir. Y lo que da en esta pantallita, como ustedes ven, el voltaje, bueno, esto no es útil, no es útil para este fin, da también el amperaje, pero acá da la potencia del equipo, es decir, cuánta potencia consume esto, y además da el consumo acumulado en watt-horas. O sea que si uno enchufa un equipo y lo deja esperar varias horas, me dice cuánto ha consumido en watt-hora a lo largo de ese tiempo. ¿Por qué esto es útil? Porque resulta que hay algunos artefactos en el hogar que solamente conociendo la potencia ya podemos estimar su consumo. Por ejemplo, una lámpara eléctrica. Yo sé que tengo prendida una lámpara de 100 watts 10 horas, entonces multiplico las 100 horas por las 10 horas y me da, en este caso, 100 por 10, 1000 watt horas. Este sería el consumo del día. Luego lo multiplico por cuántos días uso esa lámpara y saco el consumo anual. Pero hay otros consumos, como por ejemplo una heladera, que no puedo medir la potencia. Una heladera tiene un perfil de consumo como el que tenemos en este gráfico. ¿Por qué? Porque la heladera prende, arranca un tiempo, enfría, cuando llega a un determinado nivel de frío que uno lo ha prefijado, se apaga,
queda en reposo y después, hasta cuando la heladera se calienta, vuelve a arrancar de nuevo y así hace este ciclo durante todo el día. Si yo quiero conocer el consumo de una heladera, no tengo más remedio que enchufarlo un día y esperar por lo menos 12 horas o mejor 24 horas y ver cuánto ha consumido la heladera en energía. Y de esta manera uno puede sacar el consumo de la heladera a lo largo de un día. Luego lo multiplica por los 365 días y saca el consumo de la heladera al año. Lo mismo hacemos, por ejemplo, con un lavarropa, donde el lavarropa también tiene varios ciclos de lavado. En el lavado a veces usa una bomba para tomar agua, después usa una bomba para desagotarlo, otro motor mueve el tambor para lavar la ropa, luego otro ciclo hace un centrifugado y finalmente el enjuague, y cada uno de esos consume diferente cantidad de energía. Entonces la idea en este caso lo que hacemos es, le decimos al usuario de que para el ciclo de lavado típicamente que usa en esa familia, mida cuánto consume ese lavarropa por lavado, y bueno, después multiplicamos por el número de lavados que hace esa familia por semana y así sacamos el consumo anual. Y así vamos haciendo el consumo para cada uno de los artefactos que la familia tiene. Finalmente, cuando llegamos al consumo anual, pedimos de que ese consumo anual que obtenemos sumando los consumos individuales de cada artefacto se compare con el consumo que indica la factura de esa familia. Ese consumo anual tiene que tener una correspondencia y tiene que haber un acuerdo, por lo menos entre un 5 o 10% al menos, con el consumo que indica la factura. Si se llega a ese acuerdo ajustando los tiempos, claramente tenemos por lo menos un esquema consistente que nos permite conocer el consumo de esa familia y cómo se usa la energía eléctrica en este caso. Acá tenemos un ejemplo típico, y esto ya tomando el promedio de toda una muestra de prácticamente 100 familias en la zona de Gran Buenos Aires y el primer cordón, representantes de familias de extracción media, son familias de estudiantes universitarios, y lo que vemos que el primer consumo en importancia de electricidad es justamente la heladera. La heladera es el elemento que aparentemente tiene más consumo dentro de los hogares argentinos, y esto también ocurre y se ve en otros países del mundo, a propósito, España, Estados Unidos, etc. El segundo consumo que aparece es el consumo asociado al aire acondicionado en modo de refrigeración, fundamentalmente. En tercer lugar aparece la iluminación. Luego aparece la calefacción eléctrica. Hay muchas familias que usan algún tipo de calefactor eléctrico, calefactores, radiadores, etc. Empieza a aparecer también el horno eléctrico como otro consumo importante, y en quinto lugar va a aparecer ya ahora la informática como otro consumo importante en la mayor parte de las familias, por lo menos de tracción media. Pero fíjense ustedes, si tomamos el consumo de las heladeras, aire acondicionado, etc., estos primeros consumos hasta el informático, estos 7 consumos, esto ya constituye básicamente casi un 70% del consumo eléctrico. Esto es muy importante porque eso significa que si yo estoy tratando de eficientizar, yo tengo que fijarme en estos 7 consumos fundamentalmente, o a veces inclusive 5 consumos, y esos son los que tengo que eficientizar. Y en particular me tengo que fijar en los de mayor consumo, en el caso de la heladera, en la electricidad, en el caso del aire acondicionado, la iluminación, etc. Y lo interesante, y eso lo vamos a ver, en cada uno de estos consumos es relativamente fácil encontrar la forma de reducirlos en forma muy significativa. Y esto es la buena noticia. O sea, de que este sería el consumo eléctrico, y como ven ustedes, el valor que nos salió en promedio de esta muestra de unas 100 familias es 4,2, que es bastante cercano al valor que obteníamos del análisis top-down mirando los datos globales, lo cual nos da una confianza mayor en que este análisis que hemos realizado es realmente representativo de las familias de Argentina. Y con esto ya podemos seguir adelante. Entonces, este sería el resultado de este análisis bottom-up. Lo mismo si hacemos el caso del análisis para el consumo de gas, obtenemos de nuevo una figura que era muy similar a la que obtuvimos del otro análisis. Con esto ya ahora podemos poner todo junto, el consumo de gas y el consumo eléctrico, y ver cómo es el consumo de las familias.
Fíjense ustedes a propósito, antes de seguir, que mientras el consumo eléctrico era de unos 4 megawatts, el consumo de gas en general es bastante mayor, cerca de 1000 metros cúbicos de gas al año, que eso equivale más o menos a unos 11 megawatt horas al año. O sea, 11 megawatt contra 4, eso significa que típicamente una familia en Argentina consume 3 veces más energía en forma de gas que en forma de electricidad. Y esto es la característica fundamental que ya lo veíamos bien al comienzo cuando les mostré el primer gráfico de la torta de consumo eléctrico y versus el consumo de gas. O sea, de que el gas es el principal consumo de las familias en Argentina. Ahora, si ponemos todo este conjunto de consumos en una misma torta, en orden de consumos energéticos, entonces ahora parece que el primer consumo es, como ya habíamos visto, el consumo de calefacción. El segundo consumo por lejos es el consumo de agua caliente. Fíjense que entre estos dos consumos, esto ya constituye casi un 70% del consumo doméstico. Si a este le sumamos el consumo de cocción, ya estamos casi cercanos al 75%. Si le sumamos a esto la heladera, aire acondicionado e iluminación, básicamente tenemos el 88% de los consumos en estos consumos que acabo de mencionar. Y estos consumos, los consumos principales, que son 7 u 8 consumos, y acá lo tenemos un poco en el ranking, en esta lista que tenemos acá, esta lista de estos consumos son lo que podemos llamar los consumos claves en el sector residencial. O sea que si queremos optimizar el consumo, no hace falta ir y mirar qué pasa con cada uno de los pequeños artefactos que tenemos en la casa. Con mirar simplemente los consumos más importantes, ya podemos tener un diagnóstico muy preciso y podemos hacer eficiencia en cada uno de ellos. Entonces yo me voy a concentrar justamente en estos mayores consumos para ver cómo uno puede eficientizar esos consumos, y además para poder ver cómo varían estos consumos a lo largo del año, para poder hacer algún tipo de diagnóstico, que es lo que vamos a pasar acá. Así como rápidamente repasando qué oportunidades de optimizar estos consumos. Bueno, el primer consumo que uno puede, por su magnitud y que es el más importante, el de calefacción, que está asociado al acondicionamiento térmico de interiores. Bueno, acá claramente, la mayor parte de ustedes son arquitectos o cercanos a la arquitectura, este es el primer consumo que uno puede disminuir, mejorando las características del envolvente de la vivienda, optimizándola, buen diseño, etc. Pero una vez que uno tiene una casa, ya en realidad hay que vivir con eso, pero igualmente uno puede hacer muchas cosas, aún con una casa ya construida y aún con las limitaciones que pueda tener el envolvente. Concretamente, hay muchas posibilidades de optimizar el consumo, por ejemplo, mejorando los burletes que uno tiene en las puertas y las ventanas. Si uno tiene una ventana que tiene, por ejemplo, una persiana de madera o de plástico aún, bajando la persiana a la noche puede hacer que las pérdidas de calor disminuyan considerablemente. Y finalmente, aún en casas muy precarias, en casas de personas de bajos recursos, es posible todavía mejorar y disminuir las infiltraciones por ventanas, etcétera. Por ejemplo, colocando una buena cortina, o inclusive alguna gente lo que hace es usando una cinta de pintor y un buen plástico transparente, lo pega alrededor de una ventana, con lo cual se logra una muy buena aislación térmica, y además el aire, el plástico y la ventana, que aunque puede ser vieja, ya actúa casi como un vidrio doble y reduce considerablemente las pérdidas, y sobre todo una ventana que uno no puede prescindir de abrirla por unos meses en la época de invierno. Eso puede ser una solución que puede ayudar a mejorar mucho la aislación térmica de la vivienda. En el caso del agua caliente sanitaria, que sería el segundo consumo que he mencionado, bueno, simplemente acá yo lo que diría es, intentando cambiarlo cuando uno tiene la oportunidad de cambiarlo, cambiarlo a un calefón clase A o inclusive a un termotanque si tiene clase A, ya puede hacer un ahorro muy considerable, prácticamente un factor del orden de 2. En el caso de la calefacción, bajar un factor de 2 con esta técnica es posible, pero claramente si uno toca la envolvente, las características del techo y las paredes, puede fácilmente bajar un factor 2 este consumo.
En cuanto a la cocción, también es posible hacer muchas mejoras. Por ejemplo, están las ollas brujas, no sé si ustedes conocen, pero pues, si tenemos tiempo podemos mencionarlas, que también puede reducir considerablemente el consumo. Cambiar una heladera de unos 15 años atrás por una heladera de clase A actual, moderna, puede reducir el consumo eléctrico en un factor 2 o 3 fácilmente. Asimismo, la refrigeración puede disminuirse mejorando, por un lado, las características del envolvente que mejorábamos y disminuimos los consumos de calefacción, también van a tener un impacto importante en el consumo de refrigeración. Pero a veces, pequeñas acciones, como por ejemplo, controlando adecuadamente el termostato de un acondicionador de aire, puede lograr reducir considerablemente su consumo. Y eso un poco lo vamos a indagar enseguida. En el caso de la iluminación, bueno, si uno tiene ya una casa construida, en donde ya tiene lo que tiene, bueno, acá simplemente reemplazando la iluminación por la iluminación LED, respecto a las lámparas tradicionales puede bajar un factor 10, y si las lámparas son las que se llaman fluorescentes compactos o de bajo consumo, también se puede reducir un factor 2 sin mayores problemas. O sea que, como ustedes ven, reducir estos consumos en un factor 2 no es realmente demasiado complicado, y de hecho, nuestro estudio muestra de que si uno elige en este caso ya no es hipotético, sino simplemente lo hemos elegido, las viviendas aquellas que, por ejemplo, tenían heladera clase A, que es la que compraría uno si uno tuviera que comprar una heladera, porque va a comprar una heladera que no sea A en este momento, o aún mejor, que usan el aire acondicionado, pero que lo usan en forma racional, que la iluminación la tienen en LED, etcétera. Este consumo, que en promedio hemos visto era del orden de 4,4 megawatt-hora, estas familias, que son varias, todas casi un primer cuartil de estas 100 viviendas, tenían un consumo que era más o menos casi un tercio de este consumo. O sea que hay un ahorro del 65% simplemente tomando las decisiones correctas en el momento adecuado. O sea que aquí vemos que esto no es solamente teórico, sino también es práctico, porque lo hemos medido y se observan estas viviendas que tienen estas características de consumo. Lo mismo se puede decir con el caso de la calefacción y el calentamiento de agua. El primer consumo que uno debería de suprimir, si lo puede suprimir, es el consumo de los pilotos o los pasivos. Acá, si lo consume a cero, inclusive comprando un buen equipo actual que no son demasiado costosos de agua caliente, este consumo se puede reducir considerablemente, racionalizando el uso de la calefacción, mejorando estas infiltraciones de aire en ventanas, puertas, y usando adecuadamente cortinas, también se pueden disminuir. Y en general es posible reducir este consumo básicamente en la mitad, y de hecho, de nuevo hemos observado que las personas que hacían estas medidas efectivamente lo podían reducir de esta manera. O sea, de que, en resumen, lo que tenemos acá es que tenemos los consumos claves de una vivienda en Argentina. El primer consumo, por supuesto, el mayor, es la calefacción, agua caliente, los pilotos y la cocción, pero todo esto se pueden de alguna manera reducir en forma muy considerable. Luego, en cuanto a lo eléctrico, la heladera, aire acondicionado, iluminación, etc. Y estos consumos claves, como les decía, constituyen casi el 88% del consumo doméstico en Argentina, y es a lo que uno tendería a tocar si uno quiere generar algún tipo de reducción. Además, esto ya nos da una idea de cómo va a ser o qué puede pasar en una época de pandemia. Observen ustedes que hay ciertos consumos en las viviendas que son muy poco elásticos. ¿Qué quiero decir poco elástico? Quiere decir que no varían demasiado. Por ejemplo, una heladera. Una heladera, ya sea que yo esté en mi casa o no esté en mi casa, prácticamente va a consumir lo mismo. Sí, cuando estoy en casa puedo que lo abra un poco más que cuando no estoy, pero eso variará un 10-15% el consumo, no va a variar demasiado. La iluminación, bueno, prender las luces que tengo que prender cuando llegue la noche, o sea que esto tampoco va a variar demasiado. Pero hay algunos consumos que sí pueden ser muy elásticos. El agua caliente tampoco, porque todos nos bañamos todos los días más o menos, y ya sea que haya cuarentena o no, lo hacemos más o menos de la misma manera. Pero hay un consumo que sí puede ser un consumo muy sensible a cuarentena, que es el consumo de calefacción, y que por otro lado tiene una característica muy compleja que hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué es más complejo el consumo de calefacción?
porque no solamente es el mayor consumo, sino que además está concentrado en pocos meses. Entonces, cuando aparece el consumo de calefacción, tiene un impacto muy grande en el consumo. Y si nos descuidamos y al estar más tiempo en casa usamos más tiempo la calefacción, ese sí tiene un impacto muy importante en el consumo doméstico. Bueno, entonces ahora ya habiendo hecho esta introducción, no sé si hay alguna pregunta acá, permítame que vaya a un poco al tema de la cuarentena un poco más en detalle. Si hay alguna pregunta, abra el micrófono y directamente la hacen. Si no, paso a mostrarle qué ha estado pasando con el consumo en Argentina. Acá lo que le estoy mostrando en este gráfico es el consumo de combustibles, arriba el consumo de nafta y abajo el consumo de gasoil en Argentina antes y después de la pandemia. Antes está en verde y después de la cuarentena, perdón, en rojo. Fíjense que el consumo de nafta, que está asociado al consumo de vehículos livianos, automóviles en particular, ha caído básicamente un 70%. El consumo de gasoil, que está asociado más bien al transporte de pasajeros, ómnibus, camiones, transporte de carga, también ha caído, pero ha caído bastante menos, 44%. Pero claramente ha habido una caída muy fuerte en el consumo de los combustibles líquidos, que son estos que estamos mirando acá. Si miramos a nivel internacional qué ha pasado, también vemos lo mismo. Acá la curva roja indica justamente el consumo de energía en el transporte. Fíjense ustedes que en promedio, después de la cuarentena, básicamente este consumo ha caído básicamente en un 50%. Diferentes países han tenido diferentes características. Acá está en China, acá tenemos en verde los Estados Unidos, pero básicamente este ha sido la caída del consumo. Ha sido realmente muy notable el consumo de combustibles líquidos, que justamente son los derivados del petróleo. Ahora, si miramos la demanda eléctrica, que es otro consumo importante, ese consumo no ha caído tanto. Acá tenemos varios países y si tomamos el promedio ha caído más o menos 17%. En el caso de Argentina, ¿qué ha pasado? Bueno, en el caso de Argentina, este consumo, acá no lo tenemos dividido el residencial. Estos datos que tomé acá son de Camesa, que los tiene asociado al consumo residencial junto con el consumo oficial, o sea, de escuelas, etcétera. Ellos dicen que ha caído más o menos 7%, pero en realidad acá hay una mezcla, como hay un consumo residencial, también un consumo oficial, escuelas, universidades, etcétera. Claramente se están cerradas, eso ha disminuido, pero yo creo que el consumo residencial prácticamente se ha mantenido inalterable y probablemente aumentó un poquitito, porque como les mostraba antes, el consumo no ha sido demasiado elástico. Por otro lado, cuando comenzó la cuarentena, o sea, a mediados de marzo, fue un clima realmente templado y no hubo necesidad ni de calefacción ni de refrigeración. Recién estos días ha comenzado a hacer frío. Pero si uno mira cómo ha caído la demanda de electricidad en el sector industrial, aquí ha caído cerca del 30% y este sí ha sido muy fuerte. O sea, de que en el sector industrial lo que vemos en Argentina es una caída básicamente del 30%, pero en el caso residencial, excepto por la calefacción que ahora vamos a empezar a ver, no ha habido una variación demasiado grande. Y esto sí ha tenido este impacto, esta reducción casi de 30% en el consumo de derivados del petróleo, sí ha tenido un impacto muy grande en el mundo. Acá tenemos un gráfico en rojo, la evolución del precio del petróleo a lo largo de 50 años más o menos. Fíjense ustedes estos picos que tenemos acá, por ejemplo, esta es la primera crisis del petróleo en los años 73, otra crisis del petróleo en el año 79 cuando se produce la revolución iraní, luego comienza a decrecer, y acá en los años 2000 comienza un nuevo aumento, acá cuando los países en desarrollo como China, India y otros tigres asiáticos comienzan a tener un fuerte desarrollo y crecimiento, la demanda de petróleo empieza a aumentar y hace que aumente el precio. Acá esta caída que tenemos acá es la crisis del año 2007, luego se estabilizan los precios, pero acá ya comienza el desarrollo del shale oil, que comienza a poner más petróleo y que hace que el petróleo vuelva a caer de nuevo a $50 más o menos, pero lo que se observó en los últimos días ha sido realmente muy notable. Con la cuarentena, como ustedes habrán visto, el precio del petróleo llegó a valores negativos, es decir, pagaban para que se los lleve el petróleo. Pero claro, eso fue nada más un evento peculiar, pero acá hay un dato de
la Agencia de Energía de Estados Unidos, que tiene dos proyecciones cómo espera que evolucionen en los próximos años. Fíjense ustedes de que los precios no parecerían ser que suban más allá de $40 o se mantengan tal vez en 50, pero realmente este es un precio realmente muy, muy bajo y esto va a tener un impacto muy grande en todo el desarrollo del shale oil y el shale gas en el mundo. También probablemente va a tener un impacto en otras formas de energía también, porque estos precios, muchos países que son productores de petróleo no pueden producir este valor. De hecho, ni siquiera el precio de producción del barril de petróleo en Venezuela está en $40. Fíjense ustedes que a los precios actuales ni siquiera ellos pueden vender petróleo. O sea, de que esto sí es algo que es preocupante y no sé cómo se resolverá. Bien, habiendo dicho eso, como les digo, los consumos eléctricos en general no son demasiado elásticos, pero sí voy a fijar mi atención en el consumo de calefacción. Este sí es un consumo alto. Acá tenemos el consumo de calefacción para 2 años diferentes, consumo específico. Para el año 2007, que está en rojo, que fue un año muy frío, el que nevó en Argentina, o en Buenos Aires, y acá el 2019, que fue el año pasado. Los rojos claramente han sido muy altos, estos son los metros cúbicos por mes que se consumieron. Si lo esquematizamos de alguna manera estos consumos, podemos decir que el consumo de verano tiene un valor más o menos constante cercano a 900 pesos, y luego en el invierno este consumo salta a básicamente unos 3.000 pesos, como ven ustedes, en un salto de un factor 3,3. Y esto tiene que ver justamente por el hecho de que el consumo de calefacción está concentrado básicamente en 4 o 5 meses y este consumo es realmente muy alto, por eso este salto es muy grande. Entonces aquí sí es donde podemos tener algún impacto importante y en estos meses de cuarentena y donde es preciso poner mucha atención. Por ejemplo, si nosotros durante la cuarentena consumimos igual que hemos consumido en el año pasado, en el año 2019, este salto va a ser, como les mostraba recién, de 3,3. Pero si aumentamos un 25%, este salto va a ser de 3,8. Si aumentamos un 50%, este salto va a ser de 4,5. Y si aumentamos el 100%, o sea, duplicamos las horas de uso de calefacción en nuestros hogares, este salto, en lugar de ser 3,3, va a ser 5,5, o sea, bastante considerable. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que poner mucha atención y usar juiciosamente nuestra calefacción y usar todos los trucos y alternativas que uno tenga para eficientizar este consumo y evitar que se nos dispare en los hogares. Acá tenemos el mismo gráfico puesto en términos de barra, que pasaría si incrementamos 25%, 50% y 100% en nuestro consumo. Bueno, así un poco resumiendo para no excederme, hay muchas formas de poder de alguna manera administrar este consumo de calefacción. Lo primero, bueno, como decíamos, mejorar la aislación de paredes, techos y aberturas. Bueno, el diseño bioclimático, ya la mayor parte ya estamos en la casa, en la época de cuarentena no tenemos ninguna posibilidad de cambiar, pero bueno. Pero sí podemos, por ejemplo, elegir. Si tenemos que usar para calefaccionar un calefactor como una estufa eléctrica y tenemos también la posibilidad de usar un aire acondicionado frío-calor, siempre es más eficiente el aire acondicionado frío-calor, que es una bomba de calor y consume mucho menos energía. Pero también hay algunos trucos. Por ejemplo, si tenemos que calefaccionar una habitación que es muy fría, primero tratemos de no calefaccionarla o no calefaccionarla demasiado usando un termómetro. La otra es usar las cortinas, usar las persianas si podemos cerrarlas. Y finalmente, si lo que se trata es de calefaccionar una habitación porque vamos a ir a dormir ahí, y suponemos que es muy fría, bueno, una posibilidad es ponerse más frazadas. Hay frazadas polar actualmente que son extremadamente livianas y extremadamente aislantes, o sea, que generan mucho confort. Y si no, una simple frazada eléctrica consume 50 watts, cuando cualquier calefactor no consume menos de 1 kilowatt. O sea que ahí hay un factor de 20 en el consumo, que también puede ser importante para tener en cuenta. Bueno, por último, y aquí un poco voy terminando, el consumo de calefacción está asociado en general en una provincia o en una región a lo que se da a llamar el déficit grado día. Si esta curva que tenemos acá es la temperatura a lo largo de un año, lo que tenemos en rojo,
y esta curva que tenemos en verde son 18 grados, el área que está comprendida entre estas dos líneas verde y la temperatura, o sea, lo que está graficado acá en naranja, es lo que se llama el déficit grado día. Resulta de que si uno toma el consumo de cualquier localidad y lo grafica en términos de este parámetro que se llama el déficit grado día, ve que hay una dependencia lineal, lo que significa que el consumo de calefacción efectivamente es proporcional al déficit grado día. O sea, el déficit grado día es el driver, lo que permite predecir el consumo de calefacción o las necesidades de calefacción casi en cualquier lugar. Y en ese sentido hay mucho consenso a nivel internacional y muchos datos que así lo muestran. Pero si uno mira de nuevo esta curva que define este parámetro, el déficit grado día, ve que esta área que acá tenemos es muy sensible al valor que tomamos por la temperatura de referencia. Es decir, si yo empiezo a encender la calefacción a los 18 grados, voy a obtener una determinada área, o sea, voy a tener un determinado consumo. Pero si yo la calefacción la enciendo a una temperatura mayor, por ejemplo, un grado a 19 grados, esta área va a cambiar, pero no cambia poco, esta área cambia mucho. Acá lo tenemos graficado cómo varía esta área con la temperatura. Fíjense, 1 grado de temperatura hace que esta área varíe en 20%. O sea que si yo enciendo la calefacción no cuando son 18 grados, sino cuando son 20 grados, básicamente estoy aumentando mis necesidades de calefacción en 40%. O sea de que la regulación del termostato y la regulación de cuándo enciendo la calefacción tiene un efecto muy importante en cuánto voy a consumir. Y también puede ser una medida de racionalizar el uso de la calefacción. Pero más importante es el uso de la refrigeración. Resulta de que si yo hago el mismo truco, pongo una línea acá a 25 grados y digo, bueno, arriba de 25 grados la gente comienza a encender sus refrigeradores. Y calculo esta área la podemos llamar el exceso grado día, que sería el complemento del déficit grado día. Y esto lo que mide son las necesidades de refrigeración. Pero fíjense ustedes, en un lugar como Buenos Aires, esta área es mucho más chiquitita que el área de la calefacción, como se pueden dar cuenta. Pero no solamente es más chica, sino que, como ustedes ven, es muy sensible a dónde yo coloco esta línea. De hecho, acá voy a mostrarles cómo varía esta área que está acá en rojo cuando yo esa temperatura la varío. Por ejemplo, esa área cuando yo la temperatura de referencia, o sea, empiezo a prender la calefacción a 24 grados, veo cuántos días tengo con temperaturas arriba de 24 días, tengo en Buenos Aires 76 días, y esa área vale 274. Pero si yo lo enciendo no a 24, sino a 25, esa área se reduce de 271 a 119, o sea, básicamente un factor 2, más de un factor 2, varía esta necesidad de refrigeración, pero los números se reducen en forma muy significativa, sería 56. Si por otro lado yo digo, bueno, yo en realidad no voy a prender mi aire acondicionado sino cuando la temperatura sobrepase, por ejemplo, 29 grados. En este caso, fíjense ustedes que esta área que acá valía 273 se me reduce a 9. Y los ahorros en refrigeración son casi del 95%. Entonces esto nos inspira una nueva alternativa que uno puede usar. Fíjense ustedes lo siguiente. Si yo tengo una temperatura que es inferior a 30 grados, no es una temperatura excesivamente caliente, yo puedo controlar una situación de confort simplemente prendiendo un ventilador. ¿Y qué ventaja tiene prender un ventilador en lugar de un aire acondicionado? Que un ventilador tiene 1/10 del consumo de un aire acondicionado. Por lo tanto, si yo soy capaz de decir, bueno, hasta los 29 grados no enciendo el aire acondicionado y en esas temperaturas uso un ventilador, básicamente voy a tener un ahorro prácticamente del 90% en la refrigeración. O también podría usar este equipo que se llaman climatizadores evaporativos, que básicamente lo que son es un ventilador en donde tiene un radiador acá por el que circula agua. Al pasar el aire caliente por esta agua forzado por el ventilador casualmente, esta agua se evapora y enfría el aire, y por lo tanto este equipo lo que da es un flujo de aire fresco. Si la temperatura, como les digo, está entre 25 y 30 grados, este equipo puede funcionar perfectamente. Es más, hasta puede funcionar aún en el exterior. Y tiene un consumo básicamente 1/10 de un consumo de un aire acondicionador.
Por lo tanto, haciendo este truco de usar un climatizador o simplemente un ventilador común en lugar del aire acondicionado cuando la temperatura no excede los 30 grados, puede tener un impacto muy importante en la reducción del consumo de una manera muy, muy, muy sencilla. Y a nivel macro, ¿qué implicaría esto? Fíjense ustedes, acá lo que tengo, esto recién lo veíamos a nivel microscopio, a nivel de una familia, pero si uno mira los consumos a nivel de Argentina, cómo varía el consumo residencial que está representado acá en esta curva en rojo, y acá en verde lo que tenemos son las temperaturas. Fíjense ustedes que cada vez que la temperatura sube, este consumo también aumenta, y cuando disminuye este consumo de nuevo aumenta. O sea, tiene un pico cuando hace calor y también cuando hace frío, porque la gente usa electricidad para calefaccionarse. Si uno grafica estos picos en función del exceso de temperatura respecto a 23 grados, lo que ve que acá obtiene casi una tendencia lineal. Y la pendiente de esta curva es interesante cuánto vale. Si uno saca la pendiente de esta curva, que es fácil sacarla y está puesta, resulta que son 340 megawatts por grado centígrado. ¿Qué significa 340 megawatts? Resulta que una central eléctrica grande como podría ser Atucha 1, justamente produce esta cantidad de potencia. Significa eso de que en Argentina, cada vez que aumenta un grado y nosotros encendemos la refrigeración por cada grado, necesitamos una nueva central del estilo de Atucha. Por lo tanto, ustedes ven lo que significaría simplemente si somos capaces de hacer este esfuerzo de usar la refrigeración solamente en aquellos momentos que haga mucho calor, o sea, que sea 30 grados, y en otras instancias usar un simple ventilador, podríamos ahorrarnos básicamente unas 6 o 7 centrales de este tamaño, con la consecuencia que eso tendría para el país. Pero también observen ustedes que esto también significa de que como toda la energía no se produce con energía nuclear, sino que se produce en general con combustibles mucho más sucios, esto implicaría, por un lado, a nivel macroscópico, que disminuiríamos o podríamos disminuir considerablemente nuestras emisiones y también reducir la factura de nuestras facturas eléctricas. Bueno, con esto les quería mostrar de que en realidad la eficiencia es lo que muchos llaman el primer combustible. De hecho, este gráfico producido por la Agencia Internacional de Energía muestra claramente que las mayores reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, si las logramos hacer, posiblemente van a provenir justamente de la eficiencia. Y en segundo lugar, de las energías renovables. Pero claramente la eficiencia es más barata y es la primera que deberíamos de apelar si tenemos cómo hacerlo. Por último, les comento así muy rápido, porque ya estoy excedido de tiempo, esta experiencia que hemos empezado en la Universidad de San Martín de formar referentes energéticos barriales, que son personas que vienen de barrios de bajos recursos, y que básicamente aprenden a hacer este tipo de diagnósticos energéticos para después reproducirlos dentro de estos barrios de bajos recursos. Una vez que ellos lo saben hacer, la idea es que ellos pueden hacer asesoramiento a sus propios vecinos y ayudarlos a bajar sus consumos para así disminuir su impacto en sus presupuestos y también a obtener confort usando tecnologías de muy bajo costo. Bueno, esto ha dado un resultado muy bueno. De hecho, han hecho tantas auditorías como nuestros estudiantes lo hicieron, y con esto ayudaron a varias familias a reducir sus consumos, pero además nos proveyeron de un insumo bastante interesante que no lo podríamos haber obtenido de otra manera, de que cómo es la radiografía de consumo de los barrios de bajos recursos. Y esto ha sido también una experiencia muy, muy útil, y así que se ha formado una especie de sinergia muy productiva de que ellos se benefician, aprenden un nuevo oficio de ser auditores y administradores de la energía, y a nosotros nos dan una materia prima muy importante. Bueno, termino entonces mi charla mostrando este gráfico, que lo que quiero indicar acá de que la primera acceso que uno tiene para optimizar los consumos es siempre el racionalizar los consumos. Es decir, si uno puede apagar una lámpara o un aire acondicionado antes de mejorar su eficiencia, lo primero que tenemos que hacer es apagarlo. En segundo lugar, tenemos la eficiencia. La eficiencia ya no es comportamiento, acá ya hay tecnología involucrada. Por ejemplo, cuando uno cambia una lámpara incandescente a una lámpara LED, ahí está haciendo eficiencia. Cuando cambia
un equipo de calentamiento de agua por un equipo más eficiente, estamos haciendo eficiencia. Y una vez que hemos racionalizado el consumo, hemos hecho eficiencia en nuestros artefactos, recién viene la posibilidad de usar las energías renovables. No tiene sentido usar energías renovables si antes no hemos hecho racionalidad y eficiencia en nuestro consumo. ¿Por qué? Porque en general la complejidad aumenta en esta dirección y también el costo también aumenta en la misma dirección. O sea, de que lo más costoso son usar equipos de energías renovables que primero hacer eficiencia y racionalizar el consumo. Además, vemos como la eficiencia puede ser un elemento importante en lo que llamamos el desarrollo sustentable, es decir, tiene un impacto ambiental claramente en reducir nuestras emisiones, tiene un impacto claramente en la economía, pero también tiene un impacto social porque podemos ayudar a que mucha gente logre situaciones de confort usando menos energía y pagando menos su factura de luz. Bueno, esto es una pequeña contribución a estos objetivos de desarrollo sustentable, que justamente entre sus objetivos están muchas de las cosas que estamos hablando e involucrando, como reducción de la pobreza, el hacer energía asequibles y no contaminantes, ayudamos a mejorar las situaciones de confort, etc. Bueno, entonces la conclusión es que existen en el sector residencial un conjunto relativamente pequeño de consumos que son la clave. Entre 4 y 5 consumos ya son el 70% del consumo, y si a esto le agregamos otros 2 consumos o 3 consumos más, ya tenemos casi el 90% de los consumos. Estos consumos son los que podemos llamar los consumos clave, y es lo que deberíamos de tener presente a la hora de elegir medidas de eficiencia energética. El tenerlos en cuenta puede ser una herramienta útil para mejorar la inclusión energética y también ayudar a reducir y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, termino con esta frase que generalmente siempre la uso y que creo que se la robé a alguien de mis colegas, que la energía más barata y la que menos contamina es aquella que nunca se usa. Bueno, quedo disponible por si hay alguna pregunta, algún comentario, y les agradezco. Muchísimas gracias por la presentación, súper claro y, bueno, lleno de datos, como siempre. A ver, no tenemos mucho tiempo para preguntas, voy a hacer algunos pues tenemos gente también que está mirando desde otras latitudes, así que muy agradecidos por ver todo el desarrollo del análisis de los consumos energéticos acá en Argentina. Hay varias preguntas que son referentes al tema de las energías renovables, pero creo que con ese último gráfico que mostraste de la pirámide y del orden de las cosas, creo que queda resuelto, ¿no? En el sentido de que antes de empezar a pensar cómo todo esto puede pasar además suceder a través de energías renovables, los pasos son como vos mencionaste, ¿no? Primero hay que dejar de consumir, o sea, tener todo más eficiente para después poder pasar al segundo tema. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a ir cerrando para no pasarnos con el tiempo demasiado. ¿Nadie? Bueno, nada, acá tenemos, por eso decía, teníamos estas preguntas que son, te hago una que dice acá, a ver, con respecto a las infiltraciones, ¿no le parece contradictorio las mejoras que se logran en contraste con la cada vez mayor exigencia en volumen de ventilación de los prestadores? ¿Se han hecho estudios que contrasten estos valores? No sé si vos tenés esos datos en particular, pero No, bueno, lo que mencionaría es de que en realidad es posible lograr tener si necesitamos en un ambiente tener circulación de aire, es posible hacerlo usando algunos equipos que actualmente ya existen en el mercado, que permiten hacer un intercambio de aire sin necesariamente perder energía. Es decir, no simplemente la alternativa que si tenemos que renovar aire por alguna razón en una habitación o en una casa, tenemos que perder toda la energía que sacamos. Existen intercambiadores de aire que actualmente están en el mercado y que permiten intercambiar aire, pero no intercambiar energía. Es decir, permiten de que el intercambio de aire se haga muy eficientemente. El aire que entra frío, por ejemplo, durante el invierno, se calienta con el aire viciado que uno está sacando, le roba la energía, se queda uno con la energía,
y el aire viciado sale frío, y de esa manera es posible tener buenas condiciones de aireación sin necesidad de perder energía en este tramo. Esa tecnología ya está disponible, de hecho hay viviendas, la casa E de BAF, por ejemplo, Sí. para mencionar un caso, ya la tenía. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, gracias por la respuesta. Ahí contesta Diego, muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias entonces, Salvador, te dejamos seguir con tu noche. Bueno, También los perfecto. de la maestría, Salvador está ahora dentro de poco, dentro de muy pronto en las primeras clases, así que ahí lo estarán viendo o no.